está puesto, digo, ves que estamos en el Congreso, estamos hablando aquí. Bueno, pues buenas tardes a todos. En nombre del Garapayo y del mío propio, os doy la bienvenida de forma muy entrañable a todas las personas que habéis venido a disfrutar de esta tarde. Una tarde que yo he nombrado de enriquecimiento cultural. Con la presentación de esta obra, gestada y alumbrada por Daniel Angulo Obregón, permitidme el símil de gestada y alumbrada, pues es lo que nos aporta la obra de Dani, un foco de luz en la historia de nuestro pueblo, pero también, y como descubriréis, lo que os sumerjáis en sus páginas es también una gran aportación a la historia de España en general. Su rigor en el tratamiento de las fuentes, en su mayoría, como veréis, son procedentes de la prensa escrita, pero es apoyada fidedignamente por la documentación conservada en archivos de diferentes rangos, quiero decir, desde los municipales hasta el histórico y del carlismo. Nos muestra una forma de investigación exhaustiva y minuciosa, a lo que se une, además, un tratamiento en la narración que nos deleita a la hora de adentrarnos en el discurso de los hechos históricos, como si de una historia novelada, pero basada en hechos reales, que lo son, se tratara. Pero esto es algo de lo que veremos más adelante al ir disfrutando de esta tarde de luz cultural. Junto a nosotros, y formando parte de esta mesa de exposición y debate, tenemos a Miquel, Alberdi y Sagardía. Mirad, os voy a ir presentando un poquito a cada persona y cada uno va a ir vislumbrando un poquito pues, eso. Vamos a hacer un poquito como si fuera diálogo, debate, tertulia, no una exposición al uso. Pues Miquel es documentalista e historiador guipuzcoano, nacido en Irún, licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Barcelona y que se encargó en su momento de forma interina del archivo y la Biblioteca Municipal de Irún. Desde el 1989 es responsable del archivo del Museo Zumalacárregui, ha colaborado en la documentación de todos sus proyectos, es autor de numerosos artículos sobre la historia de Euskal Herria en el siglo XIX, ha publicado las biografías de Tomás y Miguel Antonio Zumalacárregui, especializado en las artes gráficas decimonónicas, es responsable de diversos proyectos multimedia y ha realizado también numerosos estudios, publicaciones sobre el carlismo y diversas revistas y anuarios en general. No sé si me he dejado algo de pero bueno, antes de hacer tu exposición, que sé que va a versar sobre el carlismo en general, ¿no? Y sobre el 19 y hacernos un poquito de luz sobre esa época, porque bueno, pues, hay gente que sí está informada sobre el periodo, pero es importante para todos adentrarnos en el lugar o en el marco, ¿no? Geográfico, histórico, cultural, en el que Daniel pues, ha desarrollado su obra. Pero antes de darte el turno de la palabra, pues voy a presentar a una persona que tengo a la izquierda, muy entrañable para todos, que aunque no necesite presentación, es evidente, pero es una persona que ya se retrata en el prólogo que le ha hecho a Daniel en Guriezo con boina roja. Como sabemos todos, ¿hacías de vuestro? ¿Jabalina o cómo te presentas? Jabalina. Funcionaria de carrera. Una cosa es que uno esté jubilado, pero funcionario de carrera es. Diplomada en genealogía, heráldica, nobiliaria por el Instituto Salazar y Castro del CSIC. Además, diplomada superior por la Escuela de Ciencias Nobiliarias, Heráldicas y Genealógicas de la Asociación de Diplomados y en heráldica militar por el Servicio Histórico Militar. Además de realizar varios cursos superiores de estas disciplinas en la Escuela de Nobiliaria Marqués de Vigas. Ha participado en congresos de carácter internacional, ha publicado varios trabajos de investigación y su primer libro, del cual yo creo que no los que estamos aquí, sino
diríamos 200%. Tenemos del Real Valle de Guriezo, un pueblo de hidalgos, o el linaje de Marroquín y su influencia en la heráldica del Valle de Guriezo. Por ello, pues os voy a dejar en manos de María Pilar para que ella abra esta tarde de disfrute con Guriezo de Boina Roja, cultural, y que nos haga unas palabras. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. La verdad es que suena muy bien, oye. Lo que es. Suena muy bien todo lo que has hecho. Bueno, vamos a ver. Esto es yo os voy a contar solo unas pequeñas anécdotas familiares que tienen relación, claro, con las guerras carlistas, pero vamos, que son nada. Lo interesante vendrá después seguro. Bueno, pues empiezo entonces. Cuando Daniel me comunicó que estaba terminando la redacción de un libro sobre la historia de las guerras carlistas en Guriezo, me vino a la mente un episodio transmitido de generación en generación y que tiene relación con mi familia. El 10 de agosto de 1875, una niña de poco más de 2 años, hija única de un indiano rico, propietario, entre otras cosas, de la ferrería de la Soledad o la ferrería nueva de Agüera, jugaba tranquilamente en el altuciano de su casa del barrio de Trehuesto, ajena a que a pocos metros las tropas liberales se dirigían hacia Balmaseda para apoderarse de esta villa, atravesando el Valle de Guriezo de norte a sur por el Camino Real de Verano, que es que había camino de verano y camino de invierno, paralelo al río Agüera. Al pasar por Trehuesto, un oficial solicitó al indiano su contribución voluntaria para la causa isabelina, en dinero o en el hierro que fundía en su ferrería. Y bien porque sus ideas eran más cercanas a los carlistas o por proteger el patrimonio familiar, se negó a ambas cosas, a pesar de que le amenazaron con llevarse a la niña que correteaba por allí. Ni aún así cedió, y en vista de lo cual, y por orden de un superior, un soldado subió a la niña en su caballo y se incorporaron el resto de la tropa prosiguiendo su camino. Pero la madre fue siguiéndoles por la otra orilla del río, sin perder de vista a su hija, que iba feliz disfrutando de su inesperado paseo a caballo. Al cabo de un rato, la niña se quedó dormida, y el soldado que la llevaba y que se había percibido de la cercanía de la madre, la dejó recostada en una lastra donde pudo recogerla sana y salva. La niña se llamaba Leonor Martínez Amayo y fue mi abuela paterna. Posteriormente, volviendo sobre el tema, recordé que en las investigaciones genealógicas familiares me encontré con el dato de que una de las hermanas de Josefa Antonia Martínez Francos, mi abuela en 4º grado, es decir, la madre de mi tatarabuela por línea paterna, llamada Ana María, se había casado en 1815 con Ángel González Gil, con el que tuvo 4 hijos. Ángel era capitán comandante de la Guardia Nacional del Valle de Guriezo, que seguro que Dani lo explica muy bien, seguro, no lo sé, pero seguro. Era Guardia Nacional del Valle de Guriezo cuando en la noche del 13 de marzo de 1835 un batallón carlista a las órdenes del cabecilla Castor hizo una de sus periódicas incursiones en Guriezo, con el resultado de un muerto y varios heridos entre los guriezanos, y el fusilamiento al día siguiente de Ángel, eso sí, tras haber sido confortado espiritualmente por el capellán de las tropas carlistas. Al año siguiente, el alcalde de Guriezo remitía al gobernador de la provincia de Santander una instancia para su majestad la reina gobernadora, solicitando se agilizaran los trámites para la concesión de una pensión a los huérfanos de Ángel, todos menores de edad. Y como mi añoso cerebro funciona razonablemente bien, gracias a Dios, pero va lento, pero seguro, al poco de me trajo a la mente un tercer episodio guriezano-carlista, del que fui testigo presencial cuando contaba 4 meses y medio de edad y estaba en brazos de mi madre en el barrio de Trehuesto donde vivíamos. Naturalmente de esto no tengo memoria propia, pero sí por haberme oído contar muchas veces a mi madre que la noche del 23 al 24 de agosto de 1937 la habían pasado en vela, mirando tras las persianas cómo los soldados republicanos se retiraban en silencio. Y el día 24, ya de día, observaron una especie de río rojo que bajaba por la cuesta de la Regañada. Los que de Trehuesto saben cuál es la cuesta de la Regañada. Eran las boinas rojas de los soldados de las brigadas de Navarra a las que mucha gente salía a recibir almorzada. Así lo contaba mi madre y así lo cuenta Alejandro Corneiro Suárez, alférez provisional de las brigadas de Navarra, en su libro Diario de un rebelde. Salimos de Otañes
y dormimos en el monte. Y anteayer, por el 24 de agosto, proseguimos la marcha triunfal, Trebuesto, Uriezo. Sentimos realmente la sensación de liberar, pues la gente nos torea, nos aplaude incansablemente, nos abraza. Dormimos en Uriezo y llegamos cerca de Ampuero. Hubimos de subir hasta la ermita de las Nieves. Y con esto sí que se acaban mis conocimientos sobre las guerras carlistas en Uriezo. Pero gracias a Dios puedo recordarlo me ha despertado mi curiosidad y las ganas de saber mucho más. Menos mal que a Daniel se le ha ocurrido, le ha dado por escribir un libro sobre el asunto y me lo pone muy fácil, por lo que estoy muy agradecida. Y por último, quiero expresar mi satisfacción porque haya un nuevo guriezano que se incorpora a la pequeña nómina de los que se han decidido a poner sobre el papel la historia de nuestro pueblo, desde distintos puntos de vista. José Pedro Sánchez Llamosas, Manuel Ilustra Cerro, Jesús García Pérez Gasper y yo misma. Y si hay más que me olvido, que me perdonen. Pero aún hay muchas cosas por contar, así que alguien se anima. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, María, tan entrañable como siempre y tan documentada. Hablo de lo que sé, nada más, de lo que no sé. Bueno, pues seguidamente, Miguel nos llevará al contexto sociopolítico, económico y religioso del siglo XIX, en el que surge el carlismo. Aunque previamente me gustaría que respondieras a una pregunta, si no te importa, vamos, como ¿qué siente una persona versada en el carlismo, como es tu caso, cuando un investigador se interesa por la materia, ¿no?, que tan celosamente custodias, que quiere darla a conocer y que además trata sobre Guriezo, con el enfoque, ¿no?, que Guriezo jugó en las guerras carlistas? Bueno, buenas tardes, gracias a Daniel por haberme invitado, gracias a todos por haber venido. En fin, me puede ser un compromiso. ¿Yo qué voy a sentir? Pues una alegría. O sea, no es que yo sea experto precisamente en carlismo, o sea, mi tema es el siglo XIX en general. Trabajo en un museo que está dedicado a una figura muy importante del carlismo, como todos conocéis, a Tomás Zumalacárregui. Pero bueno, no soy experto en temas carlistas, sino que bueno, mi tema es el siglo XIX. Pero hombre, para nosotros es una alegría cada vez que cualquier persona se acerca y se interesa por los temas por los que estamos trabajando, precisamente en su difusión, ¿no? Nuestro trabajo es difundir. Voy a aprovechar también para comentaros, supongo que muchos de vosotros no sabéis dónde está el Museo Zumalacárregui. Está en Ormaiztegui, que es un pueblito pequeño en la mitad de la provincia de Guipúzcoa, en el profundo Goierri. Y bueno, tal vez está un poco a desmano, y entonces es un museo que tiene una ventaja, y es que generalmente se puede visitar con toda tranquilidad. No vais a tener problemas como en el Guggenheim de hacer colas, ni nada de eso. Y además también tenemos una ventaja, al ser un museo pequeñito, bueno, se ve fácil, el que quiere profundizar tiene para profundizar muchísimo, pero bueno, una visita sencilla al museo suele ser generalmente, pues bueno, bien cogida por cualquiera, y la verdad, cualquiera que se acerque a la historia nos parece interesante. Cuando ya alguien como Daniel se ve que ha profundizado a estos niveles, ¿qué te voy a decir? Por supuesto, encantado. Por eso he venido, entre otras cosas, porque no todos los días hay este tipo de presentaciones de libros y bueno, desde luego, si puedo poner mi pequeño granito de arena para esta presentación, pues encantado. Y de paso aprovecho para animaros a hacer una excursión a Guipúzcoa y visitar el Museo Zumalacárregui, que seguro que os merecerá la pena. Y bueno, la presentación que me habéis hecho, habéis dicho como que voy a decir muchas cosas y no va de eso. Hoy es el día de Daniel y tiene que hablar Daniel. Entonces, yo simplemente voy a hacer un pequeño esquema de contexto. Y bueno, ¿qué son las guerras carlistas? Bueno, pues a partir de la Revolución Francesa se va a producir un cambio muy fuerte en toda la sociedad europea. Va a cambiar
lo que llamamos el antiguo régimen al sistema liberal. ¿Qué era el antiguo régimen? Pues un sistema político en el que el rey era absoluto, todo dependía del rey, y la Iglesia tenía un peso terrible. O sea, es el sistema que ha funcionado durante 3 siglos. Y ese sistema está empezando a caer y se va a producir en Francia una revolución que va a poner esos patas arriba, pero claro, el cambio al nuevo sistema va a ser un proceso muy largo. En algunos países se va a alargar durante años, es el caso nuestro, en el que desde que se da la Revolución Francesa hasta que el sistema liberal se va a imponer, pues van a pasar casi 40 años. Digamos que precisamente la primera guerra carlista es el momento en el que se pone a funcionar el nuevo sistema. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? Por una parte, eso que antes el rey tenía todo el poder, el sistema liberal lo que va a hacer es la división de poderes. Es un tema que está muy al día, precisamente. ¿Y qué va a ocurrir? Que antes el rey hacía las leyes, él juzgaba y él las hacía cumplir. Y a partir del sistema liberal va a haber un parlamento para hacer las leyes, va a haber un gobierno que las va a hacer cumplir y va a haber un sistema judicial. Entonces, ese cambio pues tiene muchas formas muy diferentes en diferentes países, y aquí la forma que va a coger van a ser las guerras carlistas, principalmente la primera guerra carlista. Y yo creo que eso sería un poco para poneros en contexto. Y luego, aprovechando un poco que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues os puedo comentar el caso de los hermanos Zumalacárregui. Todos supongo que conoceréis a Tomás, porque fue una figura militar muy importante, porque prácticamente en año y medio conquistó todo el País Vasco, excepto las 4 capitales, y fue una figura que además murió por una herida que en principio pensaban que era leve y no era grave. De allí a 20 días murió, y murió tras haber ganado toda una serie de batallas a los mejores generales que le habían mandado de Madrid. Entonces, a partir de ahí se va a convertir un poco en un mito. Por una parte, porque los carlistas se van a quedar con la idea de si no llega a morir Zumalacárregui podríamos haber ganado esta guerra, y porque los enemigos, los liberales, mientras estaba vivo decían barbaridades de él, pero una vez muerto van a empezar a reconocer, es que era un gran estratega, sobre todo los que habían sido derrotados por él. Entonces, si los tuyos y el enemigo te ensalza, hoy es el día en que tienen un museo en Ormaiztegui. Y bueno, yo llevo unos cuantos años, pues eso, trabajando en la figura, en esta figura. Pero nosotros cuando llegamos al museo apenas habíamos oído hablar de su hermano Miguel Antonio, y resulta que su hermano Miguel Antonio fue una de las figuras más importantes del liberalismo vasco. Y estuvo, por ejemplo, en las Cortes de Cádiz, y era presidente de las Cortes de Cádiz cuando se abolió la Inquisición, por ejemplo. Entonces, bueno, eran 2 hermanos que parece ser que tenían bastante buena relación, por lo que se ve muy alejada, porque Miguel Antonio era 15 años mayor y estudió en Andalucía y no tuvieron mucho tiempo de estar juntos, pero por la correspondencia entre ellos se ve que tenían una buena relación. Pero el caso es que al principio los dos lucharon contra los franceses durante la invasión francesa. Miguel Antonio, estaba como juez en Oviedo, se echó al monte, estuvo como guerrillero, pero fue a Cádiz, y en Cádiz, cuando van a crear las Cortes, no había mucha gente que pudiera ser diputada, y él fue elegido diputado por Guipúzcoa. Era un señor que, bueno, era juez, había estudiado leyes, y bueno, fue representante por Guipúzcoa en las Cortes de Cádiz. Y a partir de allí, cuando acaba la guerra, cuando les echan a los franceses, Tomás, que en su día había estudiado para escribano, porque quería ser escribano como su padre, pero que se había echado al monte y había luchado en la guerrilla contra los franceses, acaba la guerra contra el francés como capitán y decide que va a hacer una carrera militar, y a partir de ahí empieza una carrera militar, mientras que a su hermano lo primero que le hacen es meterle en la cárcel. Cuando Fernando VII vuelve a España, se vuelve a imponer el absolutismo, y a este por liberal a la cárcel. Entonces, a partir de ahí se van a bifurcar las vidas de ambos. Entonces, cuando a uno le iba bien, el otro, pues eso, estaba en la cárcel. Cuando a los 6 años
los liberales tomando el poder en Madrid, el famoso trienio liberal en 1820, Miguel Antonio fue nombrado miembro del Tribunal Supremo en Madrid, mientras que a Tomás, que ya era conocido como absolutista, lo apartan del ejército, seguía siendo militar, pero lo mandan a Pamplona y él aprovecha un descuido para echarse al monte y luchar en la guerrilla antiliberal. Entonces, mientras su hermano formaba parte de alguna manera del gobierno liberal, y él estaba en la guerrilla antiliberal. Cuando vienen los 100.000 hijos de San Luis y echan al gobierno liberal, Miguel Antonio, con todo el gobierno, se va hasta Cádiz y lo van a tener desterrado, mientras que Tomás forma parte de los tribunales que van a juzgar a los liberales en el País Vasco. Su hermano está desterrado en el sur, le prohibieron acercarse a Madrid, esta vez no lo meten en la cárcel, pero por supuesto va a pasar otra vez otros 10 años completamente apartado de su carrera jurídica, mientras que Tomás pues sigue su carrera militar. Y en 1833, cuando estalla la guerra, Tomás otra vez es apartado del ejército, lo vuelven a mandar a Pamplona, vuelve a escaparse, se reúne con los carlistas, y como había muy pocos militares en el levantamiento carlista, la mayor parte del ejército se quedó para apoyar a Isabel y para apoyar el nuevo sistema liberal. Entre los pocos militares que había, él era uno de los de más alto rango, debía haber algún general, pero bueno, el caso es que le eligen a él como jefe de los carlistas, y en muy poco tiempo, en año y medio, ya os digo, conquista prácticamente todo el País Vasco y pues eso, va a derrotar a toda una serie de generales que se envían desde Madrid. Entonces, Miguel Antonio, al principio de la guerra, va a ser nombrado presidente de la Audiencia de Burgos, va a ser el primer presidente de la Audiencia de Burgos, y desde allí le escribe a Tomás, cuando prácticamente no había pasado nada, a finales del 33, le dice: no tienes futuro con los carlistas, ven con nosotros y no tomaremos represalias. Por supuesto, Tomás no le hace ni caso, pero sí aprovecha para felicitarle por su nombramiento, dice enhorabuena, porque tal, y sigue su carrera, muere. Miguel Antonio va a ser elegido diputado 2 veces a lo largo de la guerra carlista, 2 veces diputado por Guipúzcoa en las Cortes ya de Madrid. En 1840 a Miguel Antonio le van a hacer alcalde de San Sebastián. Curiosamente, no pisó la ciudad en todo el año que fue alcalde, porque estaba en Madrid y a los comerciantes donostiarras que le eligieron, por supuesto les interesaba su influencia en Madrid para conseguir eliminar algunos obstáculos que les ponía el sistema foral para su comercio, digamos, y a los 2 años Espartero le va a nombrar ministro de Gracia y Justicia. Es decir, Miguel Antonio Zumalacárregui hizo un carrerón, estudió leyes y llegó a lo más alto, ministro de Gracia y Justicia. Hoy es el día en que en San Sebastián nadie le conoce a Miguel Antonio. Bueno, en San Sebastián, en el gobierno tampoco, pero quiero decir, fue alcalde de San Sebastián. Y Tomás, que con San Sebastián no tuvo ninguna relación, y en todo caso hubiera sido como con Bilbao, para bombardear la ciudad, porque estaba en manos liberales, tiene una avenida de las principales. Mientras que Miguel Antonio no tiene ni un callejón, a pesar de haber sido alcalde de San Sebastián. Entonces, bueno, esto es uno de los temas que podéis encontrar si visitáis el Museo Zumalacárregui, y que creo que también nos puede dar un poco el contexto, en el sentido de que las guerras carlistas fueron unas guerras civiles que se pueden resumir en el caso de esta familia, en la que hay una figura política liberal y una figura militar carlista. Y bueno, yo creo que hoy es el día de Daniel, mejor que Bueno, pues muchas gracias, Miquel. La verdad que, bueno, has ilustrado, nos has introducido en el tema, y también nos dejas que pensar, ¿no? Esos 2 bandos que siempre existen, pero bueno, vamos a disfrutar de una tarde en la que vamos a entrar ahora a hablar con Daniel del libro. Y permíteme, Daniel, que antes de entrar de lleno en el corpus de las obras, haga referencia a unas cosas que me llaman la atención. Una, el título, Guriezo con boina roja. ¿Y por qué no le has puesto Real Valle de Guriezo con boina roja, ya que hablamos de carlismo?
muy largo. Y bueno, en segundo lugar, a mí personalmente me encanta tu forma de redactar. Atrae tanto la atención al lector, a la lectora en mi caso, que te cuesta parar, o sea, inicias a leer el libro y te engancha. El rigor histórico que evidencias no se hace pesado, utilizas, permíteme la expresión, un discurso novelado. Es decir, utilizas recursos literarios de la novela histórica para ofrecernos un tratado histórico-científico. Es increíble. O sea, nos mantienes en vilo. Eres tú el que tienes que hablar, pero mira, es que la página 100, yo, es que ya te digo, es que no podía, vi que estando él en Anderal y eso, pues, pero te ilusionas más, pero es que, de verdad, dices aquí, nos pones en la 162. Dice, ¿cuáles son los planes de Maroto y de Castor tras la derrota sufrida en Ramales? ¿Abandonaría Castor el proyecto que con tanto esfuerzo y persistencia había desarrollado en Guriezo? ¿O huirían los carlistas de Guriezo? Y tú dices, Dios mío, a ver qué pasa, me voy a la cara. O sea, es increíble y así, ¿eh? O sea, enlazas, bueno, a mí personalmente me encanta. ¿Vale? Bueno, pues pasando a estos pequeños matices y diciendo porque el título, porque es muy amplio, ¿vale? Pues vamos a adentrarnos, si os parece bien, por periodos, ¿no? Por los periodos que tú has analizado. Por ejemplo, en el primer periodo, que sería el precarlismo, pues te voy a preguntar por qué el carlismo tuvo tanto interés en Guriezo. O dicho de otro modo, y utilizando tus propias palabras, ¿por qué Guriezo se vio envuelto en estas guerras y qué es lo que le hacía tan atractivo para las tropas carlistas y liberales? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, Maite, perdóname. Es tuyo. Sí, estoy un poco afónico por distintos motivos que no vienen al caso. Y entonces tengo que utilizar mucho el micrófono. Bueno, antes de contestar a tu pregunta, quiero agradecer un montón a las palabras de María Pilar, las palabras de Níquel que han tenido referencia a mí y también tus comentarios sobre la obra, ¿no? Bueno, hablando de Guriezo, yo creo que era interesante para los carlistas el tema de Guriezo, porque, primero por la situación geográfica, ¿no? Porque Guriezo conecta la costa con el interior de Vizcaya, con las encartaciones, por donde precisamente venían muchas partidas carlistas, ¿no? No exclusivamente, porque también existía un carlismo guriezano, ¿no? como recojo en el libro. Entonces, ese es uno de los motivos, la situación. También hay que recordar que estamos a medio camino entre Bilbao y Santander. Entonces, las comunicaciones en la tercera, bueno, la segunda guerra, fueron muy importantes, ¿no? Entonces, ahí Guriezo forma parte de un plan estratégico muy importante. Eso por un lado, la posición geográfica. Y por otro, el motivo industrial. ¿Qué había en Guriezo de especial en la época? Bueno, pues la mayor parte de las cosas eran molinos, a nivel industrial, me refiero. Pero había ferrerías que estaban ya un poco obsoletas a principios del siglo XIX y hubo una iniciativa privada del conde de Miravalles, para reconstruir una de esas antiguas ferrerías en un moderno alto horno, que sería el alto horno de la Merced. Y los carlistas, que no eran tontos, dijeron, hombre, qué buen sitio este para poder fabricar artillería. Y así fue. El 1 de diciembre de 1838, Castor, que es uno de los carlistas más asiduos en Guriezo por sus incursiones, captura la fábrica de la Merced y comienza a fabricar armamento, artillería, cañones y morteros, en su mayoría. Entonces, estos dos son los motivos principales, el geográfico y el motivo industrial. Igual, sí, lo tengo aquí para hacerlo más ágil. Bueno, pues siguiendo con esta evolución histórica, que por cierto, insisto que con solo ver es que no es que quiera que comprendas un libro, es que es primordial. Solo leyendo el índice nos damos cuenta que no es un índice al uso, o sea, el típico mapa en donde se recoge la página y vas... No, solo leyéndolo, o sea, te invita, te convierte como en un resumen perfecto de lo que vas a tratar, ¿no? Y vuelta con Castor, y ahora vuelve, y ahora qué quiere, y ahora subimos, y tú dices, pues bueno, o sea, es súper ágil, me encanta.
Entonces volvemos a la hora con ello y en el segundo periodo, que llamaríamos ya en concreto la Primera Guerra Carlista, los primeros ataques serios en Guriezo se producen entre el 1834 y 1835. ¿Nos podrías decir qué pasa en esos momentos en el pueblo? Sí, efectivamente en el 34 ya se producen los primeros ataques serios. Aquí en Guriezo existía un destacamento de la milicia urbana, que era una policía liberal, básicamente, y Castor de Andecha, que era una persona, un cabecilla carlista, nacido en Ordejuela, pues ataca al pueblo y ataca a la milicia urbana, ¿no? Y entonces desarticula prácticamente a la milicia urbana y asesina a uno de ellos. Y en el 35 volvería otra vez a repetir la misma acción y mataría, por cierto, al tatarabuelo, si no me equivoco. Cuñado del tatarabuelo de María Pilar, que era el comandante de la milicia urbana de Guriezo. Y además era también el secretario o el presidente, digamos, de la fundación de la Ferrería de la Merced, digamos, la mano derecha del conde de Miravalle, ¿no? Y por cierto, que le fusilan los carlistas delante de su casa, en el barrio del Puente, y delante de su familia, ¿no? Yo creo que esto lo quiero subrayar porque la Primera Guerra Carlista es una guerra muy cruenta, tanto más como la Guerra Civil española del siglo XX, ¿no? Y al ser una guerra civil, como decía Miquel, en la que se enfrentan dos bandos, dos familias, pero también hay que subrayar que fue una guerra muy cruenta con muchos muertos y muy cruel, ¿no? Y este es un ejemplo que vivimos en Guriezo. Este Ángel había tratado de organizar una contramilicia contra los carlistas en Guriezo, que estaba formada por 260 guriezanos que estaban armados y que debían responder ante un ataque carlista, ¿no? En esta ocasión no pudieron responderle, según cuentan los periódicos, porque estaban muy dispersos en los distintos barrios, ¿no? Y una de las cosas que hacían los carlistas precisamente era atacar rápido y marchar. Por tanto no se pudieron organizar. Y luego otra figura importante, otro guriezano que trató más o menos de organizar una contramilicia fue Manuel Pedrera Blanco, que tiene unas historias increíbles que están también en el libro. Este era escribano, era de Guriezo, pero vivía en Castro, Castro era un terreno liberal, las ciudades de la costa, Castro, Laredo, Santoña, Santander, Bilbao, eran liberales, mientras que el interior era más propenso a sufrir estas incursiones carlistas, ¿no? Entonces Manuel organiza una contraofensiva y, bueno, los carlistas estaban precisamente aquí, en la iglesia de San Vicente, tenían ahí un fuerte que habían construido precisamente para defender la Merced. Y este escribano lo que hace es, con una fuerza de unos 20-30 hombres liberales, se viene a Guriezo por la noche, les ataca a los carlistas, trata de capturar a algunos, se habla también y acusan de haber robado cierto oro. Bueno, es que es casi policíaco, es casi una novela policíaca, ¿no? Y bueno, pues está todo ahí recogido el libro, tampoco lo voy a destripar todo, pero es básicamente lo que ocurre en el 34 y el 35 en Guriezo. Una pequeña aclaración. Dices continuamente el conde de Miravalle. ¿Y por qué si decíamos Miravalles? Incluso hay documentos que dicen Miravalles. Bueno, no sé si soy... Bueno, pero hoy no. ¿De acuerdo? Es decir, ¿por qué? Así, apretamos un poquito. ¿Vale? Que si no, no pasa nada. Gracias al técnico de sonido. Sí, ¿por qué? Los documentos dicen Miravalles, yo Sí. sé de Miravalles, Sí. pero tú en tu libro continuamente dices Miravalle. Sí. ¿Es biografía o es que era su nombre? Es el título oficial. Pero
Hispanoamérica. No, que se dio en Hispanoamérica, o sea, que no es por el Valle de Guriezo. Es un título que venía de América, de México concretamente. Sí, luego esto que se casó con el heredero del conde de Miravalle, pero el conde de Miravalle ya estaba, era un título que se concedió en Luego es Miravalle. Miravalle, sí, no tiene nada que ver con eso. Vale. Bueno, pues siguiendo con lo que estamos analizando, parece que el tema de la fábrica de la Merced pues, juega un papel muy importante, ¿no? Entonces, ¿nos podrías hablar pues, cómo se encontraba la fábrica? ¿Por qué ese interés por ella? Claro, hemos dicho de munición, armamentístico, pero... Justo ahora está saliendo... Esa es la... Bueno, esta también. Es el plano de la fábrica de la Merced. Este es un plano que hacen los carlistas, perdón, los liberales, que está también recogido en el libro. Este es un plano mucho más realista que el anterior. Este es un plano un poco significativo o orientativo de cómo podría ser, ¿no? Mientras que este otro es un plano mucho más real, con escala, etc. Ese es el Briagüera, lógicamente. Y bueno, tiene las distintas partes de la fábrica, ¿no? Las carboneras, etcétera, etcétera. Este plano lo hicieron los liberales en diciembre del 38, precisamente porque estaban planeando hacer un ataque a la fábrica. ¿Por qué? Porque la fábrica se había convertido en un punto muy importante en la estrategia carlista en general del Frente Norte. Porque aquí, en la fábrica de Merced, Castor y el 7º Batallón de Vizcaya, y el 1º y el 2º Cántabros, ya estaban produciendo cañones. El primer cañón que fabrican es en febrero del 39, que por cierto sale defectuoso, porque no habían, al parecer no habían utilizado la proporción adecuada de hierro, pero poco a poco van cogiéndole el truco, digamos, a la producción de artillería, la van fundiendo con otros materiales, con bronce, que por cierto descienden de las campanas de San Vicente, donde también estaban ubicados, y entonces alean el hierro con otros materiales para obtener unos cañones más óptimos, ¿no?, para la guerra. El plano parece ser que está firmado por O'Donnell, es lo que está saliendo ahora también en la pantalla. La firma de abajo es la del plano de la Merced, mientras que las tres de arriba son firmas de Leopoldo O'Donnell, que sería presidente del gobierno posteriormente, con lo cual es muy probable que Leopoldo O'Donnell firmara este plano. El ataque a la Merced nunca se produjo porque es parte del cual incluyo en el libro una carta desaconseja el ataque. Desaconseja el ataque porque era invierno, era un invierno bastante duro, y atacar a la Merced suponía dejar en descubierto a otras partes de la provincia, y es algo que los liberales en ese momento no querían. Tenían claro que en Guriezo se iba a producir un ataque, pero los liberales, digamos, que lo prorrogan con el tiempo. Por también seguir hablando de la fábrica, ahora en la imagen veis la carretera actual, ¿no?, que divide lo que antiguamente era todo uno. En la casa de la izquierda, que es la llamada La Torre, ahí es donde estuvo alojado el cabecilla Castor de Chava varios días, y a la derecha queda lo que es la fábrica, ¿no?, que actualmente, digo, está dividida por la carretera que se construyó posteriormente. Entonces, Guriezo fue muy importante precisamente por esta fábrica. Bueno, pues eso, quería centrarnos un poco en Castor de Chava. Ya nos has dicho cuál es su interés por Guriezo y cómo él quiere a toda costa defenderlo, ¿no? Es algo que para él es una obra en la que a toda costa quiere conseguir. Yo creo que ya más o menos está contestado. ¿Quieres decir algo más? Vale, era para centrar un poco. Pues para concluir un poco con este primer periodo, con esta primera guerra, ¿nos podéis hablar un poco de cómo se produce el desenlace ya de esta primera guerra carlista en Guriezo? Sí, bueno, como decía, tanto unos como otros, tanto carlistas como liberales, sabían que en Guriezo iba a haber un enfrentamiento bastante duro, y la prueba de ello es que incluso hasta Maroto, que era el general carlista con más alto rango por debajo del rey, el rey pretendiente, estuvo en Guriezo visitando la tropa que estaba tanto en San Vicente como en la fábrica de la Merced.
porque sabían que en Guriezo iba a haber un enfrentamiento y porque sabían que era un sitio estratégico, ¿no? El otro punto también muy importante era Ramales, porque también es un punto geográfico muy interesante, ¿no? Entonces, en Ramales los carlistas habían defendido el pueblo con distintas casas, distintos fuertes, y aquí es donde se produce el primer enfrentamiento, en Ramales, en la primavera del 39. Y bueno, es una batalla muy cruenta, son dos batallas realmente, una es la de Ramales, la del pueblo de Ramales, y otra es la del pueblo o el barrio de Guardamino, que está contiguo a Ramales, en la cual, por cierto, participaron camiones fundidos aquí en la fábrica La Merced, y camiones que Maroto, años después, escribiría o justificaría su derrota, porque aquellos cañones que habían sido fabricados en Guriezo habían reventado y habían muerto a varios artilleros y a varios oficiales, ¿no? Evidentemente no perdieron la batalla por eso, aunque sin duda alguna dejó a ambos fuertes pues sin oportunidad de defenderse de Espartero. Y bueno, la batalla de Ramales, que es muy importante y que es digamos, el prolegómeno a lo que se puede en Guriezo, porque una vez los carlistas pierden Ramales y pierden Guardamino, se retiran hacia Vizcaya, muchos hacia Balmaseda y muchos hacia Guriezo, porque estaba la Merced y porque estaba San Vicente. Entonces, en San Vicente, pues los liberales dicen, bueno, pues hay que sacar de aquí a estos carlistas. Desde luego no tenía ningún sentido que los carlistas estuvieran en Guriezo cuando la retaguardia ya se estaba desmoronando, ¿no? Ya los carlistas se estaban retirando hacia Vizcaya. Pero bueno, parece que hay un deseo por estar ahí, por estar en San Vicente, y los liberales incluso llegan a traer distintas fuerzas de artillería para desalojar San Vicente. Tan solo diré que San Vicente fue bombardeada desde el agua, desde el río Agüera, pero bueno, tampoco lo voy a contar todo, porque si lo cuento todo no tiene gracia. Entonces, eso está en el libro, es un ataque que se hace desde el río Agüera, que está a un kilómetro más o menos. También incluyo en el libro gráficos de este ataque, supuestos gráficos, más o menos cómo fue ese ataque. Y hasta aquí puedo leer. San Vicente, la verdad que es digno de... Porque enseguida, bueno, y con los dibujos que hace María Rita, o sea, es que hace locos de las imágenes que utilizas y de los dibujos, ¿no? Que se convierten en verdaderos grabados, porque es que es increíble cómo... Bueno, pues eso, lo dejamos para que lo vean. Bueno, pues vamos a adentrarnos, si te parece bien, ya en este periodo de entreguerras, y cómo, una vez ya finalizada la primera guerra carlista, podemos decir que se puede hablar de paz y estabilidad en Guriezo y en toda la provincia, o sigue habiendo problemas de convivencia. Sí, sigue habiendo problemas. Bueno, en el 40, cuando ya finaliza la guerra termina en el 39, pues en el 40 encontré un documento muy curioso que está en el ayuntamiento, en el archivo municipal, en el cual se redactan un montón de vecinos que habían contribuido económicamente bien al ejército carlista o bien al ejército liberal, ¿no? Entre los cuales también encontré al tatarabuelo de mi madre. Bueno, al fin y al cabo la gente de Guriezo, que somos de Guriezo, pues ahí están también nuestros ancestros, los nombres con apellidos están ahí, y bueno, pues es un documento muy interesante. Al hilo de tu pregunta, Castor Tandéchaga fue uno de los cabecillas carlistas que se acogió al convenio de Vergara, por el cual se mantenían los grados militares del ejército carlista y se absorbían en el ejército liberal. Esto se produjo, o esto creó la, entre comillas, absurda situación de que Castor había sido un carlista hasta ese momento y en el 39, en el 40, pasa a perseguir carlistas. O sea, pasa a lo contrario, a perseguir a los que habían sido sus amigos hasta hacía poco.
Y de hecho, y recojo las incursiones, hay distintas partidas carlistas que quedan por la provincia, aunque la guerra ya ha acabado. Entre ellos en Remendón, el Monte Remendón, entre Villaverde, entre Trocíos y esa zona, hay una partida que queda y Castor va a por ellos, ¿no? A detenerlos. Y bueno, todo eso está detenido. Entonces no se puede hablar de paz realmente. Todo el siglo XIX, esto lo podrá decir Miquel mucho mejor que yo, todo el siglo XIX, aunque se habla de 3 guerras o de 2 guerras, el carlismo siempre está ahí, ¿no? A veces un poco más arriba o un poco más abajo, pero el carlismo siempre está ahí. Y cuando hay cambios en la situación política del país, porque hay una república, porque viene un rey, porque se va otro rey, porque lo que sea, el carlismo, ¡pum!, aflora, ¿no? Y de hecho, que estamos aquí, que esto es lo que venimos diciendo siempre: Dios, patria y rey, estas son nuestras ideas. Y en algunos momentos de esa historia, de ese siglo XIX, esa reivindicación se convertía en guerra, ¿no? Entonces no se puede hablar totalmente de paz. Bueno, pues ya estamos en la tercera guerra carlista y vemos a Guriezo situado en la batalla de Somorrostro, pero en la retaguardia, ¿no? ¿Cuál es el papel de Guriezo exactamente en la batalla de Somorrostro? Que fue cruenta, ¿no? Sí, la tercera guerra no pasa mucho tiempo desde la primera a la tercera, pero tecnológicamente la tercera guerra es bastante diferente, porque las armas habían avanzado un montón y efectivamente es también una batalla muy fuerte por el control de Bilbao, ¿no? Los carlistas estaban bombardeando Bilbao y los liberales se aproximan primero desde Guipúzcoa, luego hacen un cambio y intentan desorientar a los carlistas, y luego el último intento que hacen es por la parte de aquí, por la parte de Cantabria, por entrar por Castro, por las encartaciones, por su puerta, hacia Bilbao, y romper el cerco, ¿no? ¿Qué papel jugaba Guriezo? Pues aquí queda en la retaguardia del frente, pero es muy importante porque por aquí pasa un montón de tropas liberales, pasa un montón de intendencia, que lo recojo también en el libro. Aquí las comunicaciones juegan un papel muy importante. El Pontarrón, el puente del Pontarrón es muy importante, porque ¿qué pasa? Que todos los heridos de la batalla de Somorrostro, que son recogidos por los liberales, los llevan en primer lugar a Castro, donde había varios hospitales. Y cuando los heridos eran de gravedad y eran de largo recorrido, digamos, los trasladan a Santander y posteriormente en ferrocarril a otras posiciones, ¿no? Entonces recojo en el libro el ejemplo, por ejemplo, del general liberal Primo de Rivera, que era tío abuelo, si no me equivoco, tío de Miguel Primo de Rivera y tío abuelo de José Antonio Primo de Rivera. Pues este general, un general liberal, es herido en la batalla de Somorrostro, es trasladado a Castro, y de Castro le llevan a Santander. ¿Pero qué pasaba? Para ir de Castro a Santander había que pasar por el Pontarrón. Había que pasar por el Pontarrón. Y en el Pontarrón los carlistas habían destruido, a propósito, lógicamente, el puente. Un puente de madera muy endeble, pero que hacía las veces para salvar el río, ¿no? Entonces habían construido allí un puente de barcas para trasladar a los heridos. Y este es el caso del general Primo de Rivera, que es herido y viene a Guriezo y se cuenta, ¿no? con la ayuda de los vecinos, de las señoritas de la Cruz Roja, como dicen las noticias de la época, pues es trasladado en una ambulancia, que es un carro de caballos, lógicamente, del frente hacia Santander. Por el Pontarrón también pasaba la línea de telégrafos, muy importante para las comunicaciones, que los carlistas y los liberales cortaban cuando les convenía. En el Pontarrón había una aduana, porque una de las cosas que hacían los carlistas era poner esos impuestos a todo tipo de mercancías, y en el Pontarrón había una. También en la Tercera Guerra existe un barco muy pequeñito que se llama Guriezo, y este barco era uno de los pocos barcos con los que contaba la tropa liberal de la época, ¿no? Y este barco le vemos también metido en un montón de saraos en la parte de la cornisa cantábrica, ¿no? También el intento de un desembarco en Bilbao que se intentó producir por la ría y que luego no fracasó. En fin, hay un montón de historias que están recogidas ahí en relación a la Tercera Guerra. Perfecto.
es lo que, pues, lo que dices, porque es importante que lo lean, sobre todo pues, por lo que enriquece, ¿no? El discurso de la obra en sí, porque lo que has dicho del puente del Pontarrón, e incluso de cómo muchos carlistas, o sea, bueno, cuando ya se veían abocados a ir a la guerra de Cuba, ¿no? También, por la situación en la que estaban, pues tenían que huir y se alistaban o les alistaban, ¿no? Que todo eso está en el libro, ¿eh? O sea, también vamos a aventarnos entonces ya al último periodo, que sería el de la guerra, ¿no? El de la guerra civil. Bueno, guerra civil, como vemos, son todas. Lo que pasa es que nos quedamos con la más cercana, pero España ha tenido muchas guerras civiles, por desgracia. Me gustaría eso, pues ya saber si en esta guerra civil española fue para el carlismo realmente una nueva oportunidad o se apagan ya por fin sus aspiraciones. Sí, la verdad es que cuando escribí el libro no pensé, bueno, primero que no pensé en escribir un libro, ¿no? Fue algo que salió más espontáneo que otra cosa. Y lo segundo, que no pensé escribir sobre la guerra civil, porque para mí las guerras carlistas pues es el siglo XIX, ¿no? Lo que pasa es que luego me di cuenta, ostras, sí, aquí también en la guerra civil española estuvo presente el carlismo. Tanto, bueno, digamos que sufrió y ejerció la represión cruel que fue la guerra civil o las guerras civiles en general, ¿no? Entonces dijo, bueno, si es un libro sobre el carlismo muriezo, pues esto tiene que estar incluido también. Y aunque la guerra civil española no es una guerra carlista, desde el punto de vista del carlismo era otra oportunidad para poner encima de la mesa sus aspiraciones, ¿no? Y así yo creo que se lo tomaron. Y en Guriezo lo que ocurrió, bueno, fue que entró la segunda brigada, como decía antes María Pilar, la segunda brigada en Navarra, que estaba formada no solamente por carlistas, también había falangistas, había monárquicos, había, bueno, hay un cajón de desastres de la derecha, pero en su origen al menos era un batallón carlista. Y bueno, pues cuento la entrada de Guriezo de este batallón y, como digo, tanto la represión que este batallón ejerce como la que sufren durante la República. Entonces, bueno, eso es el breve capítulo de la guerra civil en Guriezo. Sí, además hace referencia, como van a ver los lectores, ¿no? Pues a las juventudes tradicionalistas, a los requetés, e incluso pues, gente que hemos conocido, ¿no? Cuando éramos pequeñas, pues que le tienen requeté, o sea, esos vestigios están ahí del carlismo, ¿no? Bueno, pues si no tienes nada más que decir sobre tu libro, luego pasaremos al debate. Creo que hay gente que te va a preguntar en la página tal que hay. Hay mucho interés por ahí con ello. Pero bueno, me gustaría, antes de acabar, pues presentar a Daniel, ¿no? Daniel Angulo Picó, Daniel o Dani, cada uno le llamamos por la cercanía. Es graduado en Psicología con especialidad de Neuropsicología por la Universidad de Deusto, graduado en piano por el Conservatorio Musicasi, es máster en Psicología General Sanitaria y máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, área en la que actualmente desarrolla su actividad profesional. En el ámbito de las letras, ha obtenido el primer premio en el concurso juvenil literario del Ayuntamiento de Guriezo, el primer premio en el 6º concurso del relato corto de la Sociedad Cántabra de Escritores y el primer premio en el 17 certamen del relato corto Eugenio Carvajal, del Ayuntamiento de Mieres. En el campo de la divulgación histórica ha publicado Francisco Marroquín Hurtado, Guriezano o Torancés, que también en el Garapayo pues viniste, nos diste una conferencia, bueno, encantadora. Guriezano, eso está claro. En la revista Altamira lo publicaste del Centro de Estudios Montañeses y actualmente trabaja en una nueva publicación sobre el carlismo y el Valle de Guriezo en esta revista, ¿no? Bueno, pues me gustaría ya también de que hablases un poquito, ¿no?, de cómo se despierta tu labor investigadora en general, porque teniendo en cuenta pues, tu preparación universitaria, pues cómo desarrollas esta labor investigadora y en concreto, claro, pues cómo nace Guriezo con Boina Roja. Bueno, yo no soy historiador, como ha dicho Maite, estoy rodeado por historiadores, ¿no?, que para mí es una satisfacción.
pero yo no tengo estudios formales, ¿no?, de historia, pero siempre me ha gustado conocer, saber, descubrir cosas, ¿no? Y de hecho, cuando yo estuve investigando este libro de Murieza con Boina Roja, lo que más me gustaba era la satisfacción de conocer una cosa nueva. Y decía, anda, pues esto no lo sabía, esto no lo he leído en ningún sitio, no me lo habían contado. Qué bien, ¿no? Entonces, eso es lo que más me atrae de la investigación, que también lo hice con lo de Marroquín, que hemos comentado, y también creo que ha sido lo que me ha movido a escribir este libro. Es un libro que escribí en la pandemia, entre el 2020 y 2021. Tardé como 1 año y 4 meses aproximadamente en escribirlo. He tardado otro año en publicarlo, o en editarlo. Y la verdad es que fue mi tío, aquí presente, el tío Julián, tiene mucho que ver, porque él descubrió que en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España existen un montón de periódicos del siglo XIX que hablaban de Guriezo, y el 90% de las noticias que encontraba eran referentes al carlismo. Yo que tampoco no tengo ninguna predilección por el carlismo de ningún sentido, pero cuando descubrí eso dije, joder, aquí hay una historia que no se ha contado y que merece la pena ser contada, ¿no? Y entonces lo que hice fue, me puse a leer las noticias y la verdad es que no entendía nada. Porque hablaban de una cosa, hablaban de la otra, y todo esto qué es, ¿no? Entonces lo que hice fue, bueno, lo voy a transcribir estas noticias de estos periódicos antiguos, y luego lo ordené cronológicamente y lo volví a leer y dije, ahora ya me estoy enterando un poco más, ¿no? ahora ya sé un poco qué es lo que está pasando en Guriezo. Y cuando tuve eso en mi mano dije, hombre, pues esto parece que es un libro, o parece que a alguien quizá le puede interesar leerlo. Y entonces fue cuando me decidí a editarlo y a publicarlo y a presentarlo. Pues eso, a tenor de las fuentes escritas, de prensa escrita, que ocupa la segunda parte del libro, que enriquece muchísimo para la labor de futuros investigadores. O sea, es una labor ardua en donde recoges cantidad de periódicos que incluso se podrían clasificar, bueno, y luego cuando lees las noticias en sí, también incluso pues, te despierta otra serie de inquietudes para trabajar sobre la noticia, ¿no? La mayoría de las noticias, bueno, en general tampoco te puedo decir, son de connotación liberal, ¿no? Quiero decir, por la propaganda. Claro, sí, porque los periódicos estaban en su mayor parte controlados por pequeños empresarios que tenían imprentas, tenían rotativas, y entonces pues daban salida a sus ideas a través de periódicos, revistas, etc. Entonces el 95% de las revistas o periódicos de la época eran de corte liberal. Esto que tiene, ¿por qué lo digo? Porque está bien que lo preguntes, Maite, porque hay que poner la información que viene en las noticias, hay que ponerla muy entrecomillada, porque es efectivamente, no es una noticia al uso, sino que es propaganda. No hay que olvidar que se está librando una guerra, entonces la propaganda juega un papel muy importante, ¿no? Y por eso también me vi obligado a buscar otras fuentes de otros autores que han hablado sobre el carlismo en Cantabria, en el País Vasco, donde corresponda, y también archivos, ¿no? El archivo foral de Vizcaya, el archivo histórico provincial de Santander, el archivo municipal de Castro, el archivo municipal de Guriezo. Bueno, pues antes de acabar y bueno, de nuestras intervenciones, quiero decir que la gente te pregunte, pues me gustaría también lanzar un poco el guante a María Pilar y la enorme obra que tienes documental, pues podría dar también cabida a un libro, ¿no? No, hija, yo ya no. Voy el próximo que cumplo, son 86 años y ya mi cabeza está, digo que va lenta pero segura, pero lenta. O sea que no pero no me conforto. Un archivo increíble. No, sí, pero que lo puse en un libro, por eso, porque sí, no me vi con fuerzas para hacer la historia de Guriezo, porque aquello era mucho, entonces publiqué la documentación que tenía recopilada para que alguien que se anime y que lo haga, porque yo ya no. Bueno, pues ya me gustaría, pero ya creo que la pelota ya sabemos dónde está, sí, en el sí, tejado sí, de... sí. Bueno, pues ya. Te toca.
Bueno, pues ahora, si os parece bien, pues si queréis preguntarle algo, aquí tenéis a cualquiera de las personas que forman parte de esta mesa. Enrique, ¿acercas tú el...? Sí. Para la gente que quiera preguntar algo. Comentarios. Sí, algo habrá. No, yo la pregunta tampoco es comprometida o no quiere ser comprometida. En la primera parte del siglo XIX, toda lo que es Sudamérica viene un periodo de liberaciones de todos los países. Y yo he leído algo de que la familia Borbón, o sea, igual no quiero comprometer, o sea, había la hermana de Fernando VII, esta Carlota de Borbón, trata de crear en el virreinato de Río de la Plata un imperio, anexionándose parte a Portugal, parte de lo que era el imperio español. Entonces era la pregunta, ¿hay algo de eso? O eso sí es muy comprometido, porque igual hay que indagar más. Igual te pongo en compromiso, sí que... No es ningún compromiso porque ni había oído hablar de eso. Y puedo decir que es verdad que hay un proceso de independencia de todos esos países que en los años 30 o así se creará la República Oriental de Uruguay, y que es verdad que hay ataques de Brasil a Uruguay intentando conquistar Uruguay. Ahora no sé si eso entra dentro de ese proyecto que dices tú, de Carlota, en fin. Es verdad que los portugueses van a tener intereses en ampliar su imperio sudamericano y sí que van a atacar a Uruguay, pero más de eso no te puedo comentar. O sea, yo tampoco sé la respuesta, pero sí que es verdad que me gustaría subrayar que esto del carlismo, el liberalismo, no es algo exclusivo de España, no es algo que ocurre aquí y ya está. No. En muchos países de Europa y también de América sufren esta controversia, ese choque entre ideas liberales e ideas no carlistas, ideas tradicionales, lo vamos a llamar, ¿no? Y en distintos países se resuelve de distintas maneras. Algunos tienen una guerra o una media guerra, y aquí en España estuvimos 100 años dándonos de guantazos, bueno, más de 100 años diría yo, y en Portugal tuvieron un caso parecido con Miguel, eso es, antes de la primera guerra carlista. Precisamente, bueno, que has abierto la pista esa de Sudamérica. En Uruguay, hace un par de años hicimos una exposición sobre la inmigración vasca y cogimos como ejemplo Uruguay porque nos daba mucho juego. Y se va a producir el hecho de que muchos carlistas que no admiten el acuerdo del convenio de Vergara van a emigrar primero a Francia, pero muchos de ellos se van a Sudamérica. Y justo en 1843, ya a los 4 años de acabar la guerra, va a iniciarse una guerra civil en Uruguay en la que va a haber una especie de lucha entre la ciudad Montevideo y el resto del territorio. Y entonces están el general Oribe, que está en el exterior, y el general Rivera, que está en Montevideo. Se va a dar la paradoja allí de que muchos de los carlistas que estaban en Montevideo van a decidir que Oribe estaba más cerca de sus ideas y van a salir al exterior a luchar contra Rivera, y paradójicamente va a haber muchos vascos continentales, vascos franceses, que estaban en Montevideo y van a crear un cuerpo de cazadores vascos siguiendo el ejemplo napoleónico, porque en las guerras napoleónicas va a haber un grupo de cazadores bascos y van a crear eso mismo para la defensa de Montevideo. Y ahí va a haber una lucha que en el fondo es lo mismo. En la capital están los más liberales y en el exterior están los más conservadores, y va a haber carlistas que, después de haber estado aquí 6 años luchando, se van a América y se van a volver a enfrentar allí a otros vascos, en este caso
la mayoría de los carlistas con Oribe y la mayoría de los vascos franceses con Rivera. Y eso precisamente en estos años. Si alguien tiene alguna pregunta, un comentario, queja, duda, sugerencia. Hola, buenas tardes, Daniel. Encantada de haber estado en tu conferencia. Tengo dos preguntas. Uno a nivel estructural. Si te has encontrado algún bloqueo a la hora de tener que acceder a archivos en donde hayas tenido que te han bloqueado por acceder a algún documento, o si tienes alguna anécdota que puedas explicarme. Luego, muy atentamente a tu currículum vitae, si no te ha llamado la atención, que quizás sí, he visto bastantes rúbricas y firmas en el libro, si a nivel personal no te ha llamado la atención para sumergirte en qué relación puede tener grafológicamente esas firmas con la característica del personaje. Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta en relación a los archivos, documentos, etc. Sí, he tenido muchas dificultades. La primera, que estábamos en una plena pandemia. Y eso quiere decir que hay libros en casa de bibliotecas, documentos en casa de archivos, que debían pasar una cuarentena. Es decir, si yo los tocaba, tenían que estar, no sé si eran 15 días, que no los podía volver a tocar. Y eso era una dificultad muy grande. Entonces lo que hacía era todo fotocopias. Fotocopias. Y la segunda dificultad es que yo no vivo en España. Entonces me resultaba muy difícil trabajar en los archivos. Entonces yo utilizaba mis vacaciones de Navidad, mis vacaciones de verano, para ir a los archivos, sacar el material todo el material que pudiera, lo fotocopiaba. No leía prácticamente nada. Yo veía algo de Carlismo Gurizo, fotocopiaba. Y luego, cuando me iba a Polonia, estaba todo el invierno, que ahí el invierno es largo, pues transcribiendo, entendiendo lo que estaba leyendo, y luego algunos documentos decían, pues esto no tiene salsa, no tiene nada, y otros que sí, ¿no? Entonces las dificultades es que había una pandemia que me restringía el acceso a muchos documentos y libros, y luego el hecho de vivir fuera también me dificultó bastante la investigación, ¿no? Afortunadamente, cada vez más hay mucha información online, en internet. Por ejemplo, véase el tema de la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España, que es bastante buena. Se la recomiendo si quieren hacer una búsqueda de cualquier tema, búsquedas por palabra clave, la pueden realizar ahí. Y respondiendo a la segunda pregunta de las firmas, supongo que lo que preguntas es por el tema que ha salido antes en la pantalla de Leopoldo O'Donnell y de las firmas que aparecían. Se me ocurrió cuando vi ese paralelismo, es un paralelismo que yo hice a vista, ¿no? Es decir, oye, esta es la firma del plano y pone algo de O'Donnell, pues vamos a investigar quién puede ser, ¿no? Y la verdad es que la familia O'Donnell es una familia muy extensa de muchos militares, ¿vale? Entonces ahí encontré la primera dificultad, porque podía ser mucha gente. Unos, además, es una familia también como la de Zumozacarri, que unos eran liberales y otros eran carlistas, o tradicionalistas, depende del momento, o realistas. Entonces, pues fui descartando, ¿no? Por fechas, este puede ser, este no puede ser, este sí, este no. Y al final fui descartando, eso está también en el libro, y el que más me sale, o el más próximo, o el más probable, es Leopoldo O'Donnell, el que fuera años bastante presidente del gobierno. También se me ocurrió hacer un estudio grafológico de la firma, al cual yo no lo podría haber hecho, tenía que haber encargado a un grafólogo realizar ese estudio, ¿no? Ese paralelismo, pero bueno, no lo hice porque también debía poner coto y debía poner un límite a la investigación. También lo dejo un poco, en el libro lo dejo un poco abierto, que el lector lo vea las firmas, lea el texto que acompaña y que tome sus propias conclusiones, pero por supuesto que no pensé hacer ese estudio grafológico. No sé si hay algo más.
Dani. Hola, igual es un poco simple la anécdota, ¿no? Pero no me quiero ir sin decirlo. En mi familia toda la vida se ha dicho: ¡hola! Esta es más gorda que la de Ramales. La vuestra... Sí. Entonces, en la pandemia nos pasamos el día entero en casa. ¡Joder! Esta es como la de Ramales. Y hay una curiosidad: ¿y qué pasó en Ramales? ¿Y qué pasó en Ramales? Entonces, no me puedo creer que hoy sé lo que ha pasado en Ramales. Y que me lo hayas dicho tú. Muchísimas gracias, Dani. Voy a ser para mi familia, vamos, un descubrimiento. Gracias. Nunca es tarde, dicho. No, es que la de Ramales fue muy gorda. Como dice en refrán popular. Y no solamente eso, sino que Ramales es Ramales de la Victoria. Y no es casualidad, hasta el 39 eran Ramales a secas. Pero a partir de 1839 los liberales ponen ese segundo apellido al pueblo. Y Ramales de la Victoria, porque era una victoria liberal. De nuevo entramos en el tema de la propaganda, ¿no? Y Espartero, que es el ganador de la batalla de Ramales, es duque de la Victoria por la batalla de Ramales. Bueno, sí. De ahí la verbena del mantón, digo. No, cuéntala tú. Porque es anecdótico también. Sí, es. Precisamente, ¿no? Sí, es una anécdota que, si no me equivoco y no me columpio, es que unos carlistas encontraron un baúl lleno de mantones de Manila. Sí. Eran liberales. Perdón. Eran liberales. Y entonces de ahí viene la fiesta del mantón de Ramales. Exactamente. Sí. Así que hay muchas cosas que están en la cultura popular. Está la vieja de Vargas, el Correo de Santander. Es también, creo que salen las fiestas de Santander. Bueno, las fiestas de Bilbao de Zumacarreri, la de Zumacarreri. O sea, hay un montón de cosas que están en el día a día, en la cultura popular, que proceden de esta época. Y muchísimas cosas, y una de las cosas que me ha gustado de escribir este libro, es que muchísimas cosas actuales de la situación política, social, económica del país vienen de aquí. Casi todos los problemas que tenemos vienen de aquí, del siglo XIX. Sí. Sí, me indica mi tío que se me está olvidando una cosa importante, que es, bueno, junto con Miquel, con la ayuda de Miquel, contactamos con el Museo de Artillería de Toledo, del Ejército Español, porque encontró mi tío, mejor dicho, una pieza que había sido fundida en Guriezo, en la fábrica de la Merced. Desafortunadamente todos los cañones, etcétera, han desaparecido, no existen, pero hay un mortero que existe. Y, bueno, antes han salido las fotos, no sé si lo han podido ver, y esto también en el libro. Lleva una inscripción que pone Zumalacárregui, que es, digamos, el título o el nombre con el cual los carlistas guriezanos, o que estaban en Guriezo, bautizaron el arma, y pone en Guriezo 1839. Creo que es una pieza de artillería, pero que para nosotros, o para los guriezanos, debería significar mucho más. No es una pieza de artillería, es algo mucho más. Es algo físico que nos habla de la historia de nuestro pueblo, de lo que ocurrió aquí, de nuestros antepasados, que fueron al fin y al cabo los que tuvieron que sufrir carros y carretas aquí, que venían los liberales, que venían los carlistas, que les daban unos por un lado, les daban los dos por el otro, y fueron los que realmente sufrieron y los que realmente las pasaron canutas. Sí, Daniel, disculpa. Lo que has dicho ahora del mortero, en Toledo hay museo de artillería, porque creo que es de infantería. La artillería creo que está en Segovia. De infantería. Es infantería. Yo estuve en un regimiento que pertenecía a de Toledo, que estaba en Irún, cañones contra carros de Irún, y pertenecía a Toledo y éramos infantería. Yo hasta donde sé, Éramos cañones contra carros, y éramos infantería. hasta donde yo sé, Pertenecía al batallón número 1 Toledo. el museo es el museo del ejército y tienen al menos una parte que está ubicada en el Alcázar. ¿Estás hablando del Alcázar? Eso es. Eso es, sí, en el Alcázar, que es el museo de artillería, y tienen un montón de piezas, tienen distintos pisos de distintas épocas,
y en la época del siglo XIX está el de Guriazo, el mortero. Disculpa, tienes razón, me había equivocado porque estaba pensando en la Academia de Infantería que está en Toledo, la Academia de Artillería está en Segovia y luego lo que dices es que efectivamente el Museo de Militar que antes estaba en Madrid, al lado del Prado, lo han llevado a Toledo. Sí, exacto. Sí, es verdad que lo cambiaron. Es recomendable su visita, muy bonito. Me encantaría ir tanto al de Zumalacárregui, que creo que voy a ir estas navidades que estoy aquí, como al de Toledo, que no tenga ocasión. Pues lo vas a disfrutar. Bueno, vamos a ir acabando ya, pero hablando de todas estas cosas de leer. Nada, no. Estoy hablando de estos datos anecdóticos. No, pero que me refiero cómo es que se están viendo los uniformes de ambos bandos. Es que no dejas detalle todo, de Villa, ¿cómo se llama? O sea, la descripción es increíble. Y uno de los casos, por ejemplo, pues cuando el periodo de entreguerras, pues yo he puesto curiosa humillación, porque a los pobres hombres les rompen los botones, claro, para que se tengan que agarrar y así no se les cierran los pantalones. Pero es que no les hacía faltas cosas. Es que hay datos, bueno, de verdad, seguro alguien que igual ha leído, porque en la primera edición no te queda ni uno ya. Por eso te digo. Pero es increíble. Pues vamos a ir terminando las agradecimientos y luego yo como asociación. Sí, eso es. Bueno, tengo aquí... ¿me puedes dejar el libro, por favor? Sí, quería dar las gracias a todos los que han hecho posible este libro, porque bueno, yo soy el autor, pero no nos engañemos, aquí hay mucha gente detrás. Quería leer el párrafo parcialmente para no dejar que a nadie, ¿no? Sí, bueno, ahora me contigo, bueno, en primer lugar quería agradecer a Julián Angulo, aquí presente, por corregir el texto, brindarme amenas conversaciones sobre el tema y proporcionarme la guía y la motivación que necesitaba en cada momento. Así que muchísimas gracias, tío, por todo esto. A María Rita, que se está a tu lado, María Rita Mendizábal, por leer El Borrador, que también te tocó, por tus consejos históricos y arquitectónicos, ¿no? Siempre certeros, así como por tu contribución artística y desinteresada, con un montón de dibujos y bocetos, ¿no? La portada y un montón de dibujos que hay en el interior los ha hecho María Rita, y ha hecho, por supuesto, estoy muy agradecido. También quería agradecer a Fernando y Pablo Valenzuela por ahí detrás, se están intentando esconderlo, por realizar interesantes trabajos cartográficos sobre la fábrica de la Merced y el ataque al fuerte de San Vicente. También aquí a mi derecha mi hermano Enrique Angulo, por suministrarme relevante información y corregir minuciosamente, cuando digo minuciosamente es minuciosamente, el texto. También, bueno, eso luego también lo comento. También quería agradecer a María Lavini y Beatriz Sanz, empleadas del Ayuntamiento de Guriazo, porque se portaron muy bien conmigo, me facilitaron la tarea de investigación en el archivo de nuestro pueblo. A Susana Aguilera y Elena Aguilera y Fernando Lomín, por prestarme diferentes fotografías que también están incluidas en el libro. A Isabel Artieta, por ahí atrás, por facilitarme el contacto de Mario Pilar. Y a mi primo Alejandro Iribarren por sus contribuciones informáticas, que también son necesarias, ¿no? También quería dar las gracias y ya más centrándome en la presentación de hoy, a todos aquellos que habéis difundido la presentación, Guriezo News, que está también por aquí, al estanco de Guriezo, que se puso en contacto conmigo muy interesados y que ha vendido partes de mis libros. Por supuesto, a mis padres. Mi madre, la verdad, que me está por ahí. Porque bueno, pues también han estado limpiando, poniendo las sillas, organizando todo. Mi hermano también se ha estado colocando un montón de carteles por Guriezo, porque claro, yo no vivo aquí, llegué anoche o esta mañana, y entonces todo esto se lo han tenido que tragar ellos, ¿no? Así que muchas gracias también a ellos. Quería agradecer a todas las personas que han contribuido para el aperitivo que vamos a disfrutar luego, que también es muy importante. Ya sé que hay un montón, lamentablemente no los puedo nombrar a todos porque no lo sé, pero está mi tía Julia, está mi tía Miren, está Garapayo, está Marieli, está Almudena,
está María Carmen Hinoja, que no ha podido venir, está Aurora, que está por aquí, y un montón de gente, perdonadme que no diga todos los nombres porque no acabaría, ¿no? Y ya centrándome en lo siguiente, quería agradecer también a la parroquia de Guriezo y a su párroco don Pedro, que no ha podido asistir, porque precisamente si estamos hoy aquí es gracias a él. Tuve algunos problemas para organizar el local de la presentación del libro y él, que es una persona muy razonable, siempre está ayudando y está apoyándome, ¿no? Bueno, apoyando creo que en general a las personas que se acercan. Entonces, como guriezano, creo que tenemos mucha suerte de tener un párroco como don Pedro. Entonces, bueno, pues darle las gracias públicamente a él. Ya me estoy acabando, también, como se acercan las fiestas navideñas, creo que es muy importante brindar con un buen caldo, con un buen líquido, y en Guriezo tenemos la suerte de contar con una bodega joven, pero con mucha proyección, también con una casa rural muy chula, que es Bodegas Hortanza, y que también me han ayudado en distintas cosas y en distintos elementos a organizar esta presentación. Entonces, si no te importa, Irene o Marino, quien queráis, o Isabelita o quien sea, por aquí tenéis unas bolsas que me vais a ayudar a repartir. En primer lugar, a Miquel Alberdi y al Museo Zumarracarregui.